Desde el Universo, un Museo de las Ciencias, lo saluda Pablo Boullosa. En el año 2005, una revista le encargó al joven periodista Joshua Foer cubrir el Campeonato Nacional de Memorización de los Estados Unidos. En estos campeonatos, en estos torneos, los participantes compiten para ver quién es capaz de recordar, sin equivocarse, muy largas listas de números o el orden de cientos y cientos de naipes o los versos de poemas que nunca antes han escuchado. Joshua Foer cubrió el evento y se llevó la impresión de que los participantes eran savants o individuos excepcionales que habían nacido con memoria fotográfica. Pero uno de estos atletas de la mente, Ed Cook, capaz de memorizar 1000 dígitos aleatorios en una hora, le aclaró que todos eran personas comunes y corrientes, sin ninguna cualidad especial de nacimiento. Foer quiso averiguar si esto era cierto y, bajo la tutela de Ed Cook, se entrenó para participar él mismo en concursos de memorización. Un año más tarde, en el 2006, Joshua Foer participó en el Campeonato Nacional de Memorización de los Estados Unidos. Pudo memorizar, en menos de 5 minutos, el orden exacto de 2 barajas completas revueltas previamente. O sea, el orden exacto de 104 cartas. Con eso le bastó para obtener el primer lugar. Hoy vamos a hablar de la memoria. Soy el primero en reconocer que recordar largas listas de números o el orden que guardan las cartas de una baraja no son actividades especialmente inteligentes. Inteligencia y memoria no son la misma cosa. Pienso, por ejemplo, en el cuento de Jorge Luis Borges, Funes, el memorioso, que lo deja muy claro. Pero que la memoria y la inteligencia no sean exactamente lo mismo, no significa que la memoria no sea útil, es más, indispensable para la inteligencia. Hay una manera de memorizar que podemos calificar como tonta. Esto ha hecho que algunos educadores crean de forma igualmente tonta que toda memorización es inútil. Aprender a repetir como pericos sin comprender lo que estamos diciendo es una forma de practicar una memorización tonta. No deberíamos llamar a esto aprendizaje de memoria, porque en realidad se trata únicamente de un aprender a repetir. Y los mejores aprendizajes, los más inteligentes y más valiosos, también se aprenden de memoria o no se aprenden en absoluto. Es cierto que, en la era digital, la mayoría de los datos están a la mano siempre que tengamos conexión a Internet. Pero eso no significa que no debamos aprender jamás ningún dato. Existe una memoria inteligente que es muy grave despreciar o menospreciar. Esta memoria inteligente está íntimamente vinculada con nuestra percepción, con nuestra identidad y con nuestra creatividad. Primero veamos este asunto de que nuestra memoria está íntimamente vinculada con nuestra capacidad de percepción. Bergson, el filósofo, solía decir que percibir es sobre todo recordar. Y en efecto, para ver y entender algo necesitamos tener previamente conocimientos adquiridos, es decir, memorias que le den sentido a lo que vemos. Cuando los hombres de Cortés vieron por primera vez las pirámides mayas, las llamaron mezquitas y los indígenas, al ver las naves de los españoles, las llamaron montañas flotantes que resplandecen como el sol. El que no sabe nada de arte difícilmente verá en esta obra de Renoir, Monet pintando en su jardín, otra cosa que un hombre fuera de foco pintando quién sabe qué. Y el que no sabe nada de música creerá que la consagración de la primavera de Stravinsky no suena a nada que pueda ser llamado música. Ahora veamos por qué dije que nuestra memoria está vinculada con nuestra identidad. Me quedé corto, muy corto. La memoria forma nuestra identidad.
somos nuestra experiencia acumulada, elaborada, reconstruida por nuestra memoria. Shakespeare decía que estamos hechos de la misma materia que los sueños. Y es cierto, porque nuestros sueños también están hechos de memorias. También mencioné que la memoria se vincula con nuestra creatividad. Y también me quedé corto. La memoria es la fuente misma de la creatividad. Los antiguos griegos, una vez más, tenían razón. La memoria, mnemosine, es la madre de las musas. Hoy lo diríamos así: para inventar hay que tener inventario. Cuando hablamos de la fuerza del hábito y cuando hablamos de Mozart, vimos cómo los grandes creadores alcanzan su mayor potencial solo después de haberse entrenado y esforzado durante años. La creatividad se alimenta de toda la experiencia de la persona creativa, es decir, de su memoria. Aquí en el Universum tenemos un ejemplo muy simpático de cómo nuestra memoria y nuestra percepción están íntimamente vinculadas. Veamos. Según un estudio de una universidad inglesa, no importa el orden en el que las letras están escritas. La única cosa importante es que la primera y la última letra estén escritas en la posición correcta. El resto puede estar totalmente mal y aún podrás leerlo sin problemas. Esto es porque no leemos cada letra por sí misma, sino la palabra como un todo. Bueno, sumémosle a este juego visual el hecho de que tenemos incorporadas en nuestra memoria las palabras correctas. Esto es lo que nos ayuda a darle pleno sentido a las cosas, que tengamos una memoria previa. Así que nuestra memoria es indispensable para formar y mejorar nuestra percepción, nuestra identidad y nuestra creatividad. Deberíamos, por lo tanto, darle más peso en nuestra educación y en nuestra evolución cultural. Esto, sin embargo, es cada vez más difícil debido a una de las grandes paradojas de la civilización. Esta gran paradoja debería tener un nombre, pero hasta donde sé, no lo tiene. La civilización y la acumulación de conocimientos nos han permitido muchas cosas. Primero que nada, escapar de la dura ley de la selva. Lo que le importa a la naturaleza es que nos reproduzcamos. Para ello nos hace fuertes y hermosos durante la juventud. Pero los humanos hemos instaurado un orden distinto, un orden nuevo. Protegemos a los débiles, a los enfermos, a los viejos, a todos los que en la naturaleza encontrarían una rápida muerte. Una persona con obesidad mórbida, por ejemplo, solo puede sobrevivir gracias al orden artificial implantado por el hombre. Así que la paradoja está en que, por desgracia, muchas veces la misma civilización que nos permite vivir en un orden superior contribuye también a hacernos débiles o a que llevemos modos de vida que atentan contra nuestra salud. La misma paradoja la vemos en otros ámbitos. Para acumular conocimientos, el hombre ha recurrido a exportarlos fuera de su cerebro. La escritura, la imprenta, los libros, ahora los discos duros, internet y las computadoras nos han permitido acumular información como nunca antes. Gracias a esa acumulación, podemos mirar más lejos que los gigantes que nos antecedieron. Podemos develar secretos inauditos de la naturaleza, como el ADN y nuestra genética. Podemos ser más productivos y podemos disfrutar como nunca antes de actividades superiores del espíritu, tales como la ciencia, la lectura, la música y el arte. Pero también, oh paradoja, podemos empobrecernos y desperdiciar nuestras potencias en ocio, en vanidad, en mero entretenimiento. Lo ideal sería que la civilización y la acumulación de conocimientos que enriquecen al género humano nos enriquecieran también a todos y cada uno de nosotros. Por desgracia, no siempre es así. Los grandes avances de nuestra civilización deberían servirnos para llevar vidas más plenas, para mirar más lejos, para aumentar nuestros horizontes y posibilidades. Pero hemos de reconocer también que esos mismos avances pueden ser la causa de que algunas vidas se hagan más angostas
más enfermas y más vacías. Si no metemos jamás un poema, una ley, una fórmula, un aforismo en nuestra memoria, confiados en que los libros, los discos duros o internet lo recordarán todo por nosotros, nos estamos empobreciendo. El propio Platón, 400 años antes de Cristo, nos advirtió sobre este riesgo. Nuestras memorias no deberían vaciarse simplemente porque tenemos acceso a internet. Al principio de esta emisión, hablábamos de Joshua Foer, quien con solo un año de entrenamiento ganó el Campeonato Nacional de Memorización en Estados Unidos. Para lograrlo, Foer tuvo la suerte de contar con un muy buen maestro. Además, empleó un método que heredamos de la antigüedad grecorromana, el famoso Palacio de la Memoria, y se asesoró de uno de los grandes investigadores en desarrollo de talento, el Dr. Anders Ericsson de la Universidad de Florida. En este libro, de autor desconocido, Retórica a Herenio, publicado por la famosísima y eminente Biblioteca Scriptorum Graecorum et Romanorum Mexicana de la UNAM, que ha publicado grandes textos clásicos, se describe por primera vez el método del Palacio de la Memoria. Este es el método empleado por Joshua Foer y con variantes por todos los grandes campeones de memorización que hay en el mundo. Se atribuye al poeta Simónides, la leyenda le atribuye al poeta griego Simónides haber sido el primero en darse cuenta de que todos tenemos una gran capacidad de memoria visual. Yo le aseguro a usted, incluso si usted cree que tiene mala memoria, que va a recordar perfectamente la ubicación de la sala, de los pasillos, de las habitaciones principales, de cualquier casa que usted haya visitado en tan solo 3 o 4 ocasiones. El método del Palacio de la Memoria exige, sin embargo, mucho esfuerzo para ser aprendido. Salvo que uno quiera destacar en forma sobresaliente por su memoria, lo mejor para la mayoría de nosotros es el método más simple: repetir para recordar y recordar para repetir. Pero siempre comprendiendo lo que estamos diciendo y lo que estamos haciendo. Para terminar, volvamos a este libro de Joshua Foer, Moonwalking with Einstein, caminando en la luna con Einstein. En este libro, Joshua Foer nos cuenta cómo le hizo para ganar el Campeonato Nacional de Memorización de los Estados Unidos con solo un año de entrenamiento. Claro, como el propio Foer lo reconoce, un año es poco tiempo. Estados Unidos no es una potencia a nivel mundial en los torneos de memorización. Los mejores, los campeones mundiales, no se entrenan un año, sino muchos años. Por ejemplo, hay un chino llamado, si no me equivoco, Lu Chao, que memorizó y pudo repetir sin equivocarse 67.890 dígitos de pi. Se equivocó al decir el dígito número 67.891. Es una hazaña que parece de locos y yo sé que ustedes dirán, bueno, pues repetir todas estas largas listas de dígitos pues es una actividad hasta cierto punto inútil. Quizá lo sea, pero para nosotros lo importante es que esto nos recuerda que si nos lo proponemos y si nos entrenamos para ello, somos capaces de alcanzar lo inimaginable. Hasta la próxima, soy Pablo Boullosa. Momento, a propósito de memoria, se me olvidaba. El Universum está celebrando su 21º aniversario, así es que para hacerlo va a estar ofreciendo de boletos al 2x1 para que todos aprovechen las vacaciones y puedan traer a sus familias aquí al Universum Museo de las Ciencias. Entradas al 2x1 a partir del 12 de diciembre y hasta el 12 de enero. Y ahora sí me despido. Gracias.